Iglesia Manantial de Bendición Sogamoso, Pastora Marta Martínez. Bendito Dios. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1, vemos la conversación de un varón que nos dice la palabra que era un hombre muy importante con el Señor. Y vamos a leer entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, le dice el Señor, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén y amén. Miramos aquí en la palabra del Señor las preguntas de un hombre que nos dice la palabra que era un participante de la religión de los fariseos. Y como sabemos por la palabra y las enseñanzas, los fariseos eran un grupo religioso y ellos no como a veces se percibe que pues que todo lo hacían malo, no, ellos eran muy estudiosos de la palabra y realmente eran separados. En el estudio de este grupo religioso nos damos cuenta que eran muy estudiosos y ellos realmente se separaban del mundo. Se separaban del pecado, ellos realmente procuraban andar bien, cumplir la ley. Entonces, este hombre se le acerca al Señor Jesucristo y le dice que le está reconociendo a Jesús que es un maestro y que sin duda alguna viene enviado de Dios. Porque dice, ninguno que no sea enviado de Dios puede hacer las cosas que tú haces, las señales. Y miremos aquí que aquí es interesante y se pone muy bueno, porque el Señor no le responde según el tema que el hombre está hablando. El Señor contundentemente le cambia de tema. Y le cambia de tema porque le va a decir algo que es muy importante. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el Señor, en esa charla y en ese, podemos decir que es como algo así como que el Señor dentro de sí dijera, o sea, yo no estoy para estas cosas tan triviales, ¿sí? Yo lo importante es la verdad. Usted lo que tiene que saber, hombre, es la verdad. Si lo vemos, así es. De veras te aseguro, en otras versiones dice, de cierto te digo, o sea, es la verdad lo que te estoy diciendo, no hay lugar a dudas, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire cómo le cambia el tema.
sea, Él está diciendo: usted es un maestro, usted viene de Dios, y el Señor como quien dice: sí, no hay problema con eso, pero tú tienes que conocerme de otra manera, no solo como maestro, tienes que conocerme verdaderamente como el enviado de Dios el Padre y a qué he venido. Y entonces habla del nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento tenemos que tener en cuenta que es un cambio de vida, y tenemos que tener en cuenta también que hay dos nacimientos para el ser humano: cuando nace de la madre, del vientre de su madre, y cuando nace del Espíritu. Y entonces vemos que para el Señor es demasiado importante este nacimiento, y podemos ver que Nicodemo, este fariseo, siendo un hombre de mucho estudio, de conocer la ley, siendo separándose de muchas cosas, no entendía esta parte espiritual. O sea que era, a pesar de ser tan letrado, tan estudioso, le faltaba conocimiento. Y el afán del Señor es porque le faltaba el conocimiento, que es verdaderamente importante. ¿Quién no sabe cómo nace un ser humano? Todos sabemos cómo nace, y todos sabemos cuándo nacemos, ¿cierto? Pero lo que sí se desconoce mucho es del nuevo nacimiento en Cristo, del nacimiento espiritual, y es demasiado importante. Y por eso nosotros como iglesia a veces pasamos muy por alto este tema y no lo tenemos en cuenta. Y nosotros aquí, el ejemplo de este hombre es muy claro y nos ilustra que puede haber equivocación. Se puede confundir nuevo nacimiento con religiosidad o con religión. Amén. Se puede perfectamente y claramente confundir, y puede ser que haya mucho de esto al día de hoy, que no se tenga claro y se pretenda haber nacido de nuevo y no se ha nacido de nuevo. ¿Por qué se pretende haber nacido de nuevo? Quizá porque en mi casa mis padres son cristianos y yo nací en ese ámbito, y bueno, quizá porque voy a la iglesia, o por algo otras cosas. Yo puedo pretender, pero vamos a ver que el nuevo nacimiento es algo muy diferente, y es el que es necesario sí o sí. Amén. Para entender las cosas de Dios, para ver las cosas de Dios. Entonces le dice, el Señor luego le dice: no te sorprendas. Entonces vemos que a él le faltaba conocimiento. Le faltaba conocimiento. Y le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo uno viejo? Entonces vemos que a Nicodemo no entendía. Él estaba pensando solamente en lo natural. El pensamiento de él era: o sea, ¿cómo así? Si voy a nacer de nuevo, si es necesario nacer de nuevo, ¿cómo va a ser este asunto que tengo que volver a entrar? No sé cómo. Yo me imagino que para él preguntar eso fue que él le vino en la mente eso, porque era un hombre serio. Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, hay que hacer una cirugía y volver. Él pensó netamente en lo natural. Y el Señor le dice: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor, respondió. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas. Mire, el Señor le dijo: no te sorprendas. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas, que se sorprenden. Les parece imposible, les parece locura las cosas espirituales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que perdonar a los que me han ofendido tan gravemente? ¿Cómo así se sorprenden? ¿Eso qué es? Y hoy en día hay mucha gente, y desafortunadamente la iglesia también está cayendo en eso, que piensan que se puede vivir
Se puede vivir una nueva vida sin perdonar. Se piensa que se puede vivir esa nueva vida sin dejar muchas cosas que hay que dejar. Y es lo que el Señor le dice: no te sorprendas. No te sorprendas, ¿por qué? Y a estas alturas a nosotros no nos debe sorprender. O sea, al ser humano, a estas alturas de la vida no nos debe sorprender que la vida en Cristo requiere nacer de nuevo y dejar esa vida pasada, esa vida antigua. Amén. Y eso es muy importante porque sí, tristemente la iglesia ha decaído muchísimo. No sé qué pasa, pero la iglesia ha decaído mucho en este sentido de la vida nueva, que vean que somos otras personas, que somos diferentes. Y el Señor lo que le dice es: mire, a esto no le busque explicación intelectual, ¿sí? Porque eso es lo que está haciendo Nicodemo. Está buscándole una explicación natural, el intelecto. Y el Señor lo que le dice: esto ni se gaste la cabeza buscando la explicación, porque no la hay. No hay explicación intelectual para ese nuevo nacimiento. Es algo que me corresponde a mí. Amén. Y por eso allí más adelante el Señor empieza a contarles la historia del pasado y de los antepasados, como Moisés y todo, empieza a contarle que fue necesario levantar la serpiente para enseñarle que era necesario que Cristo se levantara para ese nuevo nacimiento. Amén. Y ese nuevo nacimiento es evidente y debe ser evidente. Amén. Debe ser evidente. Y es bueno que esta mañana empecemos nosotros a pensar y a reflexionar en eso. Nosotros damos fruto de alguien de una persona que ha nacido de nuevo. Esa es la pregunta. A nosotros pero hay algo también muy importante aquí, que esa es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es similar al nacimiento de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo nació por obra y gracia, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació naturalmente como nace todo ser humano, pero fue engendrado por la obra del Espíritu Santo. Amén. María no tuvo que tener relaciones con un varón para engendrar a Jesucristo. Fue la obra del Espíritu Santo. Sobrenaturalmente Dios, como lo puede hacer todo y lo hace todo, puso allí la semillita y nació Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Amén. Es algo similar, y escuchen porque esto es demasiado importante. Hoy el Espíritu Santo, quizá, no sé, espero que no, pero es posible que a alguien le revele que no ha nacido de nuevo. No te sorprendas, dijo el Señor. No te sorprendas. Es tiempo de entender la palabra. Es tiempo de agarrar la palabra y es tiempo de vivir la palabra. No hay tiempo de menospreciar la palabra. El tiempo de menospreciar la palabra ya pasó. No hay tiempo. Entonces el Señor le dice, ese es una labor mía. Por eso es que le dice: el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. No sabemos, solamente lo escuchamos silbar, dice la palabra. Entonces no te sorprendas, porque eso es algo que me corresponde a mí. Amén. Hay muchas personas que están buscando una nueva vida, pero no la están buscando en Jesús. La están buscando haciendo nuevos planes, con nuevas perspectivas, con nuevas metas, y piensan que así va a cambiar la vida, y es un error. Es un error grandísimo. La vida no cambia así. Amén. Dice en Primera de Pedro, capítulo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Se entiende que hace referencia a el agua. El Señor le dijo: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Esta tiene muchos significados, de agua y del Espíritu, o muchas interpretaciones más bien. Algunos interpretan que cuando el Señor dijo que es necesario nacer de agua, era referente al bautismo, que dice la palabra del Señor, que serás y bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también por el contexto de ese tiempo y de la vida de ellos, también hace referencia al nacimiento natural, o sea, a nacer naturalmente, el de la madre. Como sea, el Señor lo que dice es que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y aquí entendemos por esta palabra, por esta cita de 1 de Pedro 1:23, que muy seguramente el Señor se refería era a la palabra, a Él mismo, porque Él es el verbo. Amén. Él es el verbo. O sea, era necesario nacer nuevamente, cambiando el chip. Ya no es lo que a nosotros nos enseñaron y nos dijeron, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Y del Espíritu, que es ese nacimiento, ese, vamos a decirlo, como esa semilla que pone el Señor. Amén. Que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí vemos que el Señor habla de unas cosas que solamente se pueden entender, ver y vivir si hemos nacido de nuevo. Amén. Si hemos nacido de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Es importante aquí hablar de eso. ¿Cómo se nace de nuevo? Se nace de nuevo sencilla y claramente. El primer paso es reconocer que yo no puedo vivir esta vida sola. Si quiero algo de piedad y de Dios en mí, si quiero lo bueno y si quiero ir a la eternidad con Dios, yo no lo puedo hacer sola. Amén. No lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer ni con normas, ni con principios, ni con buenas intenciones, ni con buen corazón, ni con buenas obras. Necesitamos a ese que estaba, Nicodemo, diciéndole que eres un enviado de Dios, pero lo estaba conociendo netamente en la parte natural, como un maestro y como un instrumento de Dios, pero sencillamente en la parte natural. Nosotros tenemos que conocer a Dios, a Jesucristo, como el Salvador. Amén. Como el Salvador. Y a veces este mensaje, aunque es un mensaje básico, del cristianismo, pero es demasiado importante. Es demasiado importante, porque esto tiene que ver con lo que el Señor dijo, que algunos en ese día, cuando estemos frente a Él, y nosotros esperamos vivir mucho tiempo, pero no podemos confiarnos. Amén. Esperamos vivir mucho tiempo, pero no podemos confiarnos. Podría ser que el día de mañana estemos delante de la presencia del Señor. ¿Quién nos dice que no? No lo sabemos. Por eso es muy importante que no vayamos a pasar sorpresas. Amén. Que no nos vayamos a tener sustos. Entonces, el Señor dice de algunas cosas. Nosotros, para iniciar esa nueva vida, estaba diciendo que necesitamos reconocer al Señor. Y esto es bien importante, porque nosotros a veces nos confundimos y hay mucha confusión respecto a esto. Y se le otorga mi salvación a muchos
a muchas personas que no tienen que ver con la salvación, que son personas que podemos admirar. Nosotros podemos admirar los discípulos. Hay mucha gente que se admira demasiado a Pablo, al apóstol Pablo, porque fue un hombre que vivió muchísimas cosas duras, sin embargo fue un hombre de fe. Algunos admiran a otros, a Juan, por las visiones que Dios le dio a Juan, le dio visiones del futuro. Juan pudo ver lo que vivíamos hoy hace tanto tiempo, y algunos lo admiran a él, otros admiran al rey David, otros admiran bueno, qué sé yo, tantas mujeres admiran a otras mujeres. Amén. Y eso no está mal. La palabra de Dios dice que nosotros estamos llamados para ser ejemplo. Nosotros nos admiramos, aquí admiramos muchas cosas de muchas hermanas, de muchas personas, son admirables. Pero eso no nos puede confundir con el dador de la vida y de la salvación, que es Jesucristo. Amén. Solo en Jesús hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien puedan encontrar salvación, sino solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Es demasiado importante hoy, tristemente, y repito mucho esto porque no sé qué está pasando, no sé por qué no lo podemos ver, pero estamos confiados como Nicodemo en su religión. Estamos confiando en la religión. Tengo religión. ¿Sabe a uno qué le dicen muchas personas cuando uno les habla de Jesucristo y de la palabra? De Jesucristo y de la palabra. Les dicen, tengo religión. Y el Señor en ningún momento habla de religión. En ningún momento habla de religión. Fíjese que ni le dice, oiga, no, yo, aunque Él es la verdad y Él lo ha dicho, pero en ese momento le dice, mire, ¿sabe qué? O sea, ¿sabe qué es importante? Que usted no nazca de nuevo, mi hijo, sino con su religión y todo, se perdió. Eso es lo que le dice. Por eso el Señor le dice, porque el Señor es la persona más legal que ha existido sobre la faz de la tierra. Íntegro como Él, íntegro. Él no hablaba por hablar. Él no le llevaba la corriente a nadie. Él vino a hacer la obra del Padre por amor a nosotros, para salvarnos. Y por eso Él no se puso con rodeos. Él nunca andaba con rodeos. Nunca andaba con rodeos. Cuando hablaba era contundente, claro, y hablaba lo que era importante. Hablaba lo que era importante, y por eso le dijo, oiga, o sea, usted tiene que nacer de nuevo. Y fíjense, y aquí por eso digo, y fíjense que Él era un hombre apartado. O sea, ¿por qué pertenecía a esa religión de los fariseos? Porque quería hacer lo bueno. Por eso nosotros a veces hablamos despectivamente de los fariseos, pero es que ellos no era todo así como pensamos. Ellos tenían buenos deseos y buenas intenciones. Amén. Por eso estudiaban la ley y la querían cumplir. Ahora, el problema de ellos era que a la ley de Dios que dio a Moisés le añadían muchos perendengues, ¿sí? Entonces ya a una ley le ponían 5, 10 y más leyes minuciosas, cosas. Entonces era demasiado difícil. Pero eso no quiere decir que ellos eran pues malos o que no hacían. No, ellos buscaban a Dios. Hay que tener claro todas las cosas para nosotros no generalizar y meter en sí. Entonces el asunto aquí es que el Señor no vio como tan importante esas cosas. Fíjese que el Señor no vio tan importante esas cosas. El Señor no le dijo, hombre, te felicito, eres un estudioso de la ley, te la conoces de
de principio a fin, vistes pulcramente, estás apartado, no te juntas allá con todos, te diferencias por la vestimenta, eres, oiga, yo te felicito porque haces, no. ¿El Señor no le pareció importante eso? El Señor le dijo, de cierto te digo, mira, aquí hay una verdad que tienes que conocerla, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no podrás ver el reino de Dios y no podrás entrar al reino de Dios. Y aquí es donde se nos abre a nosotros y vamos a ver qué es lo que pasa. Por eso, si usted, sea muy atento, si usted no está viviendo estas cosas, pregúntese si usted nació de nuevo, porque al nacer de nuevo se nos abre el reino. Y entonces es cuando nosotros podemos ver las cosas y entender las cosas espirituales que no se entienden solamente con el nacimiento natural. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que para muchos, como no lo entienden, porque no lo han buscado, porque se necesita buscar con pasión a Dios. Amén. Con pasión, no como un religioso, sino con pasión a Dios, con entrega, con búsqueda, con deseo. Amén. Y con arrepentimiento de pecado y de obras muertas, que son obras inútiles. Las obras que pensábamos que nos acercaban a Dios, a hacer buenas obras, a hacer buenas cosas, pensábamos que nos acercaban a Dios. Este nuevo nacimiento que Dios habla le corresponde a Él nada más. Es algo sobrenatural. Amén. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Buscarle y creer en lo que Él dice, creer plenamente en lo que Él dice. Amén. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y por eso muchos no han nacido de nuevo, porque están buscando en sus fuerzas hacer buenas cosas para que Dios los acepte. Y ni por muchas buenas obras que hagamos, no es lo que nos va a dar la salvación. Es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios a salvar este mundo. Amén. Y entonces se nos abre el reino. Mire, yo les pregunto, ¿usted está viviendo a pesar de sus problemas, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus deudas, a pesar de su soledad, a pesar de la necesidad que tenga? ¿Usted está viviendo con esperanza y fe? ¿Usted está viviendo con gozo? Porque si no, puede ser que usted no está viendo el reino. Y eso fue lo que dijo el Señor. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar. Y verlo hace referencia a cuando entendemos las cosas. Amén. Cuando entendemos que Cristo es la verdad, es el camino, es la verdad y la vida. Y por eso, cuando nacemos de nuevo, entonces entendemos, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor lo que dijo: si no naces de nuevo, no tienes vida, no tienes propósito, no tienes dirección, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Verdad, camino, propósito. O sea, si Jesús es el camino, yo sé para dónde voy. Amén. Hay propósito. Si usted no sabe para dónde va, si usted no sabe cuál es el propósito por el cual usted existe y respira hoy, tiene que preguntarse: quizá no ha nacido de nuevo. Amén. Por eso les digo que esto es muy importante. Y para que no se confunda, nacer de nuevo es ir con un corazón arrepentido, viendo la necesidad de Dios, ir delante de Dios
Y aquí le digo, usted no necesita a nadie, ni testigos, a nadie, ir allá delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, reconozco que tú eres Dios y que yo soy creación tuya, quiero ser tu hijo, quiero ver el reino, quiero entrar al reino y quiero disfrutar el reino. Amén. Disfrutar el reino. Por eso es que tenemos que hacernos la pregunta: si yo no estoy viendo, menos entrando y menos disfrutando el reino, tengo que hacerme la pregunta: ¿qué está pasando? Porque la palabra de Dios dice que el cristiano, el nacido de nuevo, tendrá muchas aflicciones. Oiga bien, tendrá muchas aflicciones. Oiga, pero de todas el Señor lo librará. Amén. Si usted es de los que vive en una aflicción perpetua, pregúntese si nació de nuevo. Pregúntese si ha nacido de nuevo. Cabe la pregunta. Quizá lo que tiene es religión. Amén. Y entonces lo que van a ver todos es: pero Cristo hablaba de algo mucho más profundo. Y entonces, cuando nacemos de nuevo, se abre el reino. Vemos el reino y disfrutamos el reino. ¿Y sabe qué? Entendemos que el nuevo nacimiento, ese día que vamos allá y le decimos: aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Usted tiene que entender, y yo, que ya no nos pertenecemos. Amén. Ya no nos pertenecemos, ya le pertenecemos a Él. Y vamos a aceptar las cosas como Él nos diga. Amén. Lo que Él dice. El nuevo nacimiento es toda la vida de un cristiano. Amén. Es el inicio de una nueva vida. Pero esa vida es evidente a los ojos de los demás, iglesia. Esa vida es evidente a los ojos de los demás, no por sus posesiones, no por su manera de vestir, no por su manera de pensar, sino porque la vida de Cristo está en usted y en mí. Amén. La vida de Cristo. Ya no somos los mismos chismosos de antes. Ya no somos los mismos sensibles de antes. Todo nos duele, todo nos apachurra, todo nos mantiene en el piso. Si esa es su vida, pregúntese si ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, el Señor le da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El que nace de nuevo tiene dominio propio. No vive toda la vida allí. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿será que he nacido de nuevo o no? El nuevo nacimiento viene por el arrepentimiento. Me arrepiento de haber pecado. Me arrepiento de haber buscado a Dios, agradar a Dios en cosas. Amén. Y es dejarle que Él haga ponga esa semilla y lo haga. Amén. Porque puede ser que algunos, buscando eso en obras, no lo han hallado. No han hallado nacer de nuevo porque no han dejado, porque solo el Señor. Por eso el Señor dijo: no te maravilles, no te asombres, el viento, este nuevo nacimiento es tal como el viento. Ustedes lo oyen pero no saben ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Quién nos puede decir el viento viene de tal parte y va para tal parte? No, nadie. Eso es lo que dice el Señor: déjenme hacerlo a mí, déjenme hacerlo, solamente entréguenme, dispónganse, entréguenme, créanme en lo que yo digo y déjenme hacerlo, déjenme hacer a mí eso, porque solo me corresponde. Ustedes no lo entienden,
Amén. Por eso es que nosotros cuando hacemos eso, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor. A veces queremos hacer unos cambios y es difícil. Y cuando menos pensamos están los cambios. Amén. Es porque el Señor los hace. Yo siempre les he contado que me dolía que yo a veces era dura con mis hijos de palabra y ya habiendo nacido de nuevo, habiéndole entregado mi vida al Señor, y me dolía mucho, mucho. Y yo creo que casi a todos los padres nos pasa que somos a veces duros con los pequeños. A veces esperamos que ellos sean como nosotros, que no tropiecen, que no rieguen, que esto, y somos duros. Y a mí eso me dolía. Pero yo volvía y le decía: Señor, ayúdame, Señor, me duele, yo no quiero hacerlo, ayúdame. Y de repente, cuando menos pensé, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y al día de hoy ha cambiado tanto mis palabras que yo nunca sale una palabra ni medianamente dura contra mis hijos. Por el contrario, las palabras que salen de mi boca son solo bendición, 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 bendición. Pero esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, porque hemos nacido de nuevo, amén. Porque hemos nacido de nuevo. Y entonces la mente se renueva. El nacer de nuevo es mucho más que salvación, mucho más que salvación. Cuando vemos el reino de Dios, la palabra se aclara, la palabra se nos aclara. O sea, no entendíamos la palabra. ¿Qué es lo que dice aquí? A todos nos pasa que leíamos lo que empezamos a leer recién convertidos, muchas cosas no entendíamos. Pero con el pasar del tiempo y ya en ese nuevo nacimiento, como somos nueva criatura, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, empieza a aclarársenos. Hemos entrado al reino y empezamos a ver el reino, se nos aclara la palabra, amén. Y es maravilloso. Por eso es que todos expresan, los que han entrado al reino y ven el reino, expresan las maravillas. ¿Y por qué otros que no han nacido sino naturalmente de la madre no entienden? Y dicen: pero ¿este de qué está hablando? Pero este está loco. ¿De qué habla? Mire, lleno de gozo, feliz, y acabó de enterrar a un marido o a su mujer y está confiado, tranquilo. Mire, les cuento. Cuando murió mi cuñado, mi hermana estaba llena del Espíritu Santo y lloraba. Pero ¿sabe qué? En el momento de sepultarlo había una amiga de ellos, muy amiga, y gritaba y lloraba. Ella era como Nicodemo. Cumplía muchas cosas, pero no había nacido de nuevo. Y lloraba como una desesperada. Y mi hermana lloraba con fe, con esperanza, con calma. Yo creo que mucha gente llegó a pensar que la esposa, los que no le conocían, pensarían que ella era la esposa. Era la locura, Amén, ¿me hago entender a qué me refiero? Cuando vemos el reino, cuando entramos al reino, tenemos esperanza, confianza, dominio propio. Amén. Amor, espíritu de amor. ¿Cuál? Espíritu de amor para creer que si Dios se lo llevó, pues lo llevó a mejor vida. Amén. Eso es espíritu de amor por Dios. ¿Cómo es eso que ahora no aceptamos la voluntad de Dios? Se nos muere un ser querido y ya de una vez la tenemos contra Dios, como si la vida fuera de nosotros. La palabra de Dios dice que el espíritu volverá a Dios y esta carne al sepulcro y se la comerán los gusanos. Amén. Y se nos muere alguien y ya, mejor dicho, dejamos a Cristo. Eso no es haber nacido de nuevo. Amén. Por eso el asunto del nuevo nacimiento es muy importante. Cuando entramos al reino de Dios y vemos el reino de Dios, la palabra se nos hace clara. Se experimentan las maravillas y el obrar del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden suceder cosas como estas?
Estamos enterrando a mi hermana muy joven, muy amada, muy querida. Enterrándola no. En cuidados intensivos, llena de máquinas. Los médicos todos los días decían: ya de hoy no pasa, de hoy no pasa, de hoy no pasa, de hoy no pasa. ¿Y cómo podemos explicar que con el alma hecha pedazos, con el dolor que quien ha visto un ser querido en esa condición, a quien usted ama, me entiende, y poder ver otras personas que pasan por la clínica toteadas de la risa y poder darle gracias a Dios por eso? Poder decirle: gracias, Señor, porque aunque yo estoy aquí con este dolor tan inmenso, hay otros que pueden reír en este momento. Gracias, Señor, por esos motivos de dicha de ellos y de que pueden reír. Eso no tiene otra explicación, sino que es entender. Eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. El reino de Dios se ve y se entiende y se disfruta. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es el reino de Dios. Justicia, entendemos que Él es el que nos justifica. Amén, iglesia. Él es el que nos justifica. Esto es grandioso. Él nos justificó delante del Padre. Jesucristo nos justificó delante del Padre. Él nos da la paz y el gozo. Por eso dice que ya no depende de las circunstancias. Podemos estar tristes, pero a la vez podemos tener esperanza y gozo en el Espíritu Santo. Amén. La palabra se hace clara, se experimenta las maravillas y el obrar del Espíritu Santo. Se renueva la mente. Estamos hablando de hábitos. Estamos hablando de dejar hábitos para poder entrar a esa plenitud de Dios. Amén. Se renueva la mente y experimentamos lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver las cosas sobrenaturales y maravillosas que Dios tiene? Que Él mismo dijo que tenía para nosotros si no renovamos nuestra mente. Amén. Es renovando la mente. Ya no voy a pensar como yo pienso y como a mí me parece, sino como dice Dios. Qué importante es que la iglesia entendamos lo amados que somos por Dios. Lo amados que somos por Dios. Amén. Y también recordemos que el Padre al Hijo que ama disciplina y azota. Amén. Para que no estemos chillando cuando vengan las pruebas. Amén. Aunque podemos llorar, porque hay pruebas muy dolorosas, pero no quedarnos ahí. Hermanos amados, es tiempo de que reflexionemos si nacimos de nuevo o no. Amén. No, el Señor mismo dijo: no te sorprendas, no te asustes. Esto no es para asustarnos, esto es para hacerlo ya. Amén. Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es nacer del Espíritu. Amén. Es nacer del Espíritu.